Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí de nuevo en el canal de YouTube. La verdad es que nos hace mucha ilusión que veáis nuestros vídeos, que los comentéis. No, es prueba que lo estamos haciendo bien y la verdad es que nos ilusiona mucho. Hoy vamos a hablar de un tipo de enfermedad que seguramente muchos de vosotros hayáis escuchado, igual otros no, que es la enfermedad de Meniere. Antes de nada, ¿qué es la enfermedad de Meniere? La enfermedad de Meniere es una enfermedad crónica. Tiene algunas variantes más o menos agresivas, más o menos graves, y se define por dar fundamentalmente tres síntomas. Los síntomas son pérdida de audición, cuadros de vértigo intenso y ruido en el oído, acúfenos. Ya hemos hablado en otro vídeo de acúfenos, pues es uno de los síntomas que provoca la enfermedad de Meniere. ¿Cómo los provoca? La enfermedad de Meniere va por crisis, no nos provoca esos síntomas de forma continua. Va en crisis, en ese momento de crisis que dura unas horas, vamos a notar sensación de taponamiento en el oído, como cuando subimos un puerto, a la vez nos va a estar dando vueltas todo, que va a ser el síntoma que más nos afecte, que más nos importe y que peor vamos a llevar, y a la vez vamos a notar ruido en el oído. La pérdida de audición es una pérdida muy característica porque cuando exploramos a la gente que sufre una enfermedad de Meniere, se pierde audición fundamentalmente en las frecuencias graves. Cuando cumplimos años, según vamos avanzando, lo normal es que tengamos pérdida, pero más en las frecuencias agudas, son las primeras que se van perdiendo. Pero la gente que tiene una enfermedad de Meniere sufre una pérdida en las frecuencias graves. Después de sufrir esa crisis, volvemos a estar normal, el mareo desaparece, volvemos a escuchar bien y generalmente, aunque no siempre, el ruido desaparece. ¿Cuál es el problema? Que siempre deja algo residual, de tal manera que después de esa crisis, debido a que hemos tenido esa pérdida de audición, vamos a perder un poquito, ya no vamos a volver a escuchar como antes de la crisis, sino que no va a ser como durante tampoco, vamos a recuperar, pero no como estábamos al principio, y debido al cuadro de mareo intenso, ese giro de objetos, nos va a quedar una inestabilidad, una inseguridad, que haciendo una vida activa lo normal es que recuperemos, pero nos va a quedar esa inseguridad. Eso es cuando sufrimos una crisis. El problema de esta enfermedad es que es crónica y vamos a ir sufriendo crisis tras crisis. Y después de cada una de esas crisis van a ir pasando estas cosas, ya partiendo de que nuestro estado basal es peor, porque si nunca recuperamos el estado basal primero, cada vez vamos un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor. Eso quiere decir cada vez más sordos de ese oído, solo pasa en un oído, no en los dos oídos, cada vez más sordos de un oído y cada vez más inestables. Es una enfermedad un tanto frustrante porque las crisis vienen sin avisar y el mareo hace que te incapacite totalmente y te empieza a dar miedo salir a la calle, te da miedo conducir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Es verdad que a día de hoy no existe un tratamiento para Meniere para curarlo y que desaparezca. Sí que existen distintos tratamientos para paliarlo y minimizarlo. Se trata, por un lado, con tratamiento medicamentoso. Se suele dar betaistina. La betaistina, ¿qué es lo que va a lograr? La enfermedad de Meniere fisiológicamente en un principio se produce porque donde están los receptores del equilibrio del oído se acumula líquido de más. Ese líquido de más es el que provoca esos síntomas y para que desaparezcan necesitamos que ese líquido salga. Con la betaistina lo que logramos es que se salga el líquido y lo que buscamos es que entre una crisis y otra crisis pase el mayor tiempo posible y que cuando nos venga la siguiente crisis sea lo más leve posible. Pero no vamos a lograr que desaparezcan, no vamos a hacer que esas crisis ya no se den más. Es algo que hay que entender, hay que aprender a convivir con esa enfermedad de Meniere. Pero sí vamos a lograr que se compense, vamos a lograr que la pérdida de audición vaya más lenta y vamos a lograr que los cuadros de vértigos sean más suaves. Eso es la forma de tratarlo desde el punto de vista medicamentoso. ¿Cuál es la secuela fundamental que nos condiciona el Meniere? Pues es la alteración de estabilidad que nos provoca el sufrir cuadros de vértigo cada poco tiempo, o aunque sea cada más, esa sensación de inestabilidad que nos queda, que no desaparece. Durante el cuadro de vértigo todo nos da vueltas muy fuerte, pero luego nos mantenemos inseguros e inestables. Eso hay que tratarlo haciendo una rehabilitación vestibular. Tenemos un vídeo de ejercicios vestibulares muy sencillitos que se explican ahí, pero aparte hay ejercicios un poco más complejos que nos van a ayudar a recuperarlo más rápido, y también hay clínicas que tienen unidad de vértigo, como nosotros aquí en CIO Bilbao, donde con más aparataje médico podemos hacer una rehabilitación más tutorizada y para que vaya un poco más rápido. Pero hay que entender que esa rehabilitación vestibular es para cómo nos encontramos nosotros, para que nos encontremos perfectamente sin síntomas entre una crisis y otra. No vamos a lograr que desaparezcan.
La evolución de la enfermedad de Meniere normal es un poco descorazonadora, igual como lo voy a explicar, porque llega un momento en el que el oído se pierde. Se pierde desde el punto de vista de la audición, que es lo malo de ello, pero lo bueno es que en el momento que lo perdemos, años después de haber sufrido muchas crisis, esa pérdida de audición va a hacer que desaparezcan los otros síntomas, va a hacer que ya no tengamos más mareos, porque ya ese oído no tiene estímulos, y va a hacer probablemente que el ruido que sufríamos desaparezca también. De tal manera que a veces es incluso cierto alivio, porque no suelen ser bilaterales y con el otro oído podemos hacer una vida normal, tanto desde el punto de vista de nuestra estabilidad como desde el punto de vista de nuestra audición. Es muy importante consultarlo. Hay que ir al otorrino, hay que hacer audiometrías, hay que hacer pruebas de estabilidad para poder llegar a un diagnóstico, porque el diagnóstico es fundamentalmente clínico y audiológico. No nos lo va a diagnosticar una prueba de imagen, ni hay algo que nos diga esto es una enfermedad de Meniere sí o sí. Pero la audiometría y el tipo de síntomas y cómo se sufren van a ayudarnos a llegar a ese diagnóstico para poder poner un tratamiento específico para eso, porque como ya hemos comentado en otras ocasiones, no todos los vértigos se tratan igual y este se trata de esta forma y la forma de que nos recuperemos será poniendo este tipo de medicación. A veces, además de la betistina, si no logramos controlarlo del todo, podemos añadir algún diurético, por lo mismo que os conté antes, porque para sacar ese líquido, el diurético hace que perdamos líquidos y logramos que haya menos. Más o menos, esto es un poco la explicación de cómo es la enfermedad, para que los que la sufráis o penséis que la estéis sufriendo sepáis un poco cómo es. Quiero que estéis animados porque es algo que se puede controlar, con lo que se puede convivir y que no tiene por qué condicionarnos la vida tanto como igual os está pasando ahora, en cuanto a que no os atreváis a salir a la calle o tengáis miedo a que os vayáis a marear continuamente. Podemos recuperar la estabilidad y vais a estar con un equilibrio normal entre crisis. Vamos a lograr que las crisis sean lo más leves posibles y se pueda hacer una vida prácticamente normal a pesar de que tengamos esto. Es muy importante, aunque parezca un poco esotérico, el estar animado y la actitud positiva hacia ello, y no es decir por decir, sino que se puede estar mejor. Cualquier duda que tengáis, si estáis pasando por algo parecido, si conocéis a alguien, si tenéis otro tipo de mareos que tampoco os acabáis de explicar y no sabéis qué pasan, lo podéis dejar en los comentarios, os responderemos lo más rápido posible, encantados. Y para cualquier otra cosa podéis consultar nuestro blog en la página ciobilbao.es, podéis entrar en nuestro Facebook o llamarnos por teléfono o por mail y preguntarnos y consultarnos vuestro caso. Un saludo.